Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado circulando mucho en las redes sociales y en los medios de comunicación turcos, la supuesta cancelación del anuncio de Demet Özdemir. Sí, esa Demet Özdemir, la talentosísima actriz que nos ha robado el corazón en tantas series y películas. Así que prepárense porque hoy vamos a desenredar esta madeja de rumores y vamos a intentar entender qué es lo que realmente está pasando con este anuncio que aparentemente nunca verá la luz del día. Antes de que empecemos, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí o incluso si son suscriptores de toda la vida pero aún no han activado la campanita, por favor, consideren suscribirse al canal. Subo vídeos todas las semanas sobre temas de actualidad, farándula turca, análisis de series y películas y mucho más. Activar la campanita les asegura que no se perderán ni uno solo de mis vídeos. Así que no se lo piensen más y únanse a esta comunidad que cada día crece más. Gracias de antemano por su apoyo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos interesa. ¿Qué diablos pasó con ese anuncio de Demet Özdemir? La verdad es que la historia tiene más capas de las que parece a simple vista. Desde hace algunas semanas, se venía comentando en diversos medios sobre la participación de Demet en una nueva campaña publicitaria para una marca, digamos, de productos de belleza, por no dar nombres. Las expectativas eran altísimas, como siempre lo son cuando una estrella de su calibre está involucrada. Se filtraron algunas imágenes del detrás de cámaras que mostraban a Demet radiante, luciendo looks espectaculares y trabajando en un ambiente muy profesional. Todo parecía indicar que la campaña sería un éxito rotundo. Pero entonces de repente el silencio. No más noticias, no más publicaciones en redes sociales, nada. El anuncio que se suponía iba a ser lanzado con bombos y platillos, simplemente desapareció del radar. Obviamente esto generó una ola de especulaciones. Los fans preocupados comenzaron a preguntarse qué había pasado. ¿Hubo algún problema durante la filmación? ¿Surgió algún conflicto con la marca? ¿O quizás Demet, por alguna razón, decidió retirarse del proyecto? Las teorías conspirativas empezaron a florecer en Internet, alimentando aún más el misterio. La primera teoría que surgió y probablemente la más extendida, es que hubo un desacuerdo entre Demet y la marca en cuanto a la dirección creativa de la campaña. Al parecer, Demet tenía ciertas ideas sobre cómo quería que se representara su imagen y el mensaje que se quería transmitir, pero la marca tenía una visión diferente. Según algunas fuentes no oficiales, las diferencias fueron irreconciliables y esto llevó a la cancelación del proyecto. Esta teoría tiene algo de sentido considerando la personalidad fuerte y decidida de Demet. Ella siempre ha sido muy vocal sobre sus opiniones y no tiene miedo de defender lo que cree. No sería sorprendente que si sintiera que la campaña no se ajustaba a sus valores o a su imagen, decidiera dar un paso al costado. Para entender mejor esta teoría, es importante recordar que Demet no es simplemente una cara bonita. Ella es una actriz con una trayectoria sólida y con una visión clara de su carrera. Desde sus inicios en la televisión, ha demostrado ser una artista versátil, capaz de interpretar una amplia gama de personajes. Su éxito no es casualidad, sino el resultado de mucho trabajo duro y de una gran dedicación. Por lo tanto, es lógico pensar que Demet tiene una voz importante en la toma de decisiones relacionadas con su imagen pública. Ella sabe qué es lo que funciona para ella y qué es lo que no. No sería sorprendente que al ver que la marca no estaba dispuesta a escuchar sus ideas, decidiera retirarse del proyecto. Además, hay que tener en cuenta que la publicidad es un terreno delicado. Las marcas quieren asociarse con celebridades para aumentar su visibilidad y para llegar a un público más amplio. Pero las celebridades también tienen sus propios intereses y quieren proteger su imagen. A veces, estas dos visiones chocan y es necesario llegar a un acuerdo. En el caso de Demet, es posible que la marca haya intentado imponer su visión sin tener en cuenta las opiniones de la actriz. Esto podría haber generado un conflicto y finalmente la cancelación del anuncio. Otra teoría que ha circulado es que la cancelación se debió a problemas presupuestarios. La industria publicitaria es un mundo competitivo y a veces las marcas se ven obligadas a tomar decisiones difíciles debido a limitaciones financieras. Tal vez la campaña con Demet era demasiado costosa y la marca, en un momento dado, decidió que no podía permitirse seguir adelante.
Esta teoría, aunque menos emocionante que la anterior, también es plausible. Después de todo, contratar a una estrella de la talla de Demet Özdemir no es precisamente barato. Para poner esto en perspectiva, pensemos en los costos asociados con una campaña publicitaria de este tipo. En primer lugar, está el salario de Demet, que seguramente sería una suma considerable. Luego están los costos de producción, que incluyen el alquiler de locaciones, la contratación de un equipo de filmación, el diseño de vestuario y maquillaje y la edición del anuncio. Además están los costos de promoción, que incluyen la publicidad en televisión, en Internet y en otros medios. Todos estos costos suman una cantidad significativa de dinero. Es posible que la marca, al analizar los costos de la campaña, haya llegado a la conclusión de que no era rentable seguir adelante. Quizás hayan considerado que el retorno de la inversión no sería suficiente para justificar el gasto. O quizás hayan tenido que recortar su presupuesto debido a la situación económica. En cualquier caso, los problemas presupuestarios podrían haber sido un factor determinante en la cancelación del anuncio. Sin embargo, hay una tercera teoría, quizás la más sensacionalista de todas, que sugiere que la cancelación se debió a problemas personales de Demet. Recordemos que en los últimos meses la actriz ha estado en el ojo del huracán debido a su relación con el cantante Oğuzhan Koç. Su relación, su matrimonio y posteriormente su divorcio han sido ampliamente cubiertos por la prensa rosa turca. Algunos medios han especulado que estos problemas personales podrían haber afectado su imagen pública y que la marca, preocupada por las posibles repercusiones negativas, decidió suspender la campaña. Esta teoría, aunque dramática, es la que menos sustento tiene. Demet siempre ha demostrado ser una profesional consumada y es poco probable que sus problemas personales afecten su trabajo. Además, su divorcio, aunque doloroso, ha sido manejado con mucha elegancia y discreción por ambas partes. Es cierto que el divorcio de Demet ha sido un tema recurrente en los medios de comunicación. Pero la actriz ha sabido mantener la compostura y ha evitado alimentar los rumores. Ha seguido trabajando duro y ha demostrado que es capaz de superar cualquier obstáculo. No hay ninguna evidencia que sugiera que sus problemas personales hayan afectado su imagen pública. Al contrario, muchos fans la han apoyado y la han elogiado por su fortaleza y su profesionalismo. Por lo tanto, es poco probable que la marca haya cancelado el anuncio debido a los problemas personales de Demet. Esta teoría parece más un intento de generar polémica que una explicación razonable de lo que sucedió. Ahora bien, ¿cuál de estas teorías es la correcta? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Ni Demet ni la marca han emitido un comunicado oficial explicando lo que realmente sucedió. El silencio, como suele ocurrir en estos casos, ha alimentado la especulación y ha dado pie a todo tipo de rumores. Sin embargo, si tuviera que apostar, diría que la teoría del desacuerdo creativo es la más probable. Demet es una artista con una visión clara de sí misma y es muy selectiva con los proyectos en los que participa. Es posible que la marca, al no estar dispuesta a ceder en ciertos puntos, haya provocado la ruptura del acuerdo. Además, hay que tener en cuenta que Demet es una figura muy influyente en las redes sociales. Tiene millones de seguidores en Instagram y en otras plataformas. Su opinión es muy valorada por sus fans y es probable que ella quiera asegurarse de que cualquier campaña publicitaria en la que participe refleje sus valores y su personalidad. No sería sorprendente que ella haya insistido en tener una voz importante en la dirección creativa del anuncio y que la marca no haya estado dispuesta a ceder en este punto. Independientemente de la razón, lo cierto es que la cancelación de este anuncio es una lástima. Todos esperábamos ver a Demet brillando en una nueva campaña publicitaria y es decepcionante que esto no haya sucedido. Sin embargo, estoy segura de que Demet tiene muchos proyectos emocionantes en el horizonte y que pronto la veremos de nuevo en la pantalla, ya sea en una serie, una película o quizás en otra campaña publicitaria. Ella es una estrella que no se apaga fácilmente. Y hablando de proyectos emocionantes, quiero recordarles que Demet tiene una carrera cinematográfica muy prometedora. Sus películas siempre son un éxito de taquilla y su talento como actriz es innegable. Además, está constantemente reinventándose y asumiendo nuevos desafíos. No me sorprendería verla protagonizando una producción internacional en el futuro cercano. Ella tiene el potencial para convertirse en una estrella global. Pero volviendo al tema del anuncio cancelado, creo que es importante recordar que estas cosas suceden en la industria del entretenimiento. A veces los proyectos no llegan a buen término por diversas razones.
Lo importante es no dejarse llevar por los rumores y las especulaciones, y esperar a que haya información oficial antes de sacar conclusiones. Además, debemos recordar que Demet es una persona como cualquier otra y que merece respeto y comprensión. Y hablando de respeto y comprensión, quiero aprovechar esta oportunidad para hablar sobre la importancia de ser responsables con lo que publicamos en redes sociales. En la era digital, es muy fácil difundir información falsa o dañina, y esto puede tener consecuencias devastadoras para las personas involucradas. Antes de compartir un rumor o una especulación, debemos preguntarnos si es cierto y si es justo. Debemos ser conscientes del impacto que nuestras palabras pueden tener en los demás. En el caso de Demet, he visto muchos comentarios ofensivos y acusaciones sin fundamento en redes sociales. Esto es inaceptable. Ella es una persona pública, sí, pero eso no significa que tenga que soportar insultos y ataques personales. Debemos ser más respetuosos y considerados con los demás, especialmente con aquellos que están en el ojo público. Así que, en resumen, ¿qué pasó con el anuncio de Demet Özdemir? No lo sabemos con certeza. Hay varias teorías, pero ninguna ha sido confirmada oficialmente. Lo más probable es que haya habido un desacuerdo creativo entre Demet y la marca, pero esto es solo una especulación. Lo importante es no dejarse llevar por los rumores y ser respetuosos con Demet y con todos los involucrados. Espero que este vídeo les haya resultado informativo y entretenido. Traté de cubrir todas las posibles explicaciones sobre la cancelación del anuncio, manteniendo siempre un tono respetuoso y objetivo. Si tienen alguna otra teoría o información sobre este tema, no duden en compartirla en los comentarios. Me encantaría saber su opinión. Y antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo. Significa mucho para mí que dediquen parte de su tiempo a verme y a escucharme. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido y a seguir compartiendo mi pasión por el mundo del entretenimiento. Si les gustó este vídeo, por favor, denle un like. Me ayuda muchísimo a crecer el canal. Y si creen que a alguien más le podría interesar este tema, no duden en compartirlo en sus redes sociales. Entre más seamos, mejor. Y por último, pero no menos importante, si aún no se han suscrito al canal, ¿qué están esperando? Suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Subo contenido todas las semanas y siempre estoy buscando nuevas ideas y temas interesantes para compartir con ustedes. Muchas gracias de nuevo por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso. Adiós.